Hechos capítulo 3. ¿Le parece que lo leamos todo para entrar en contexto? Desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Hechos 3, desde el versículo 1 al 19. Hoy vamos a compartir desde el 12 ahora. Versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir al Señor que nos guíe en esta noche. Necesitamos que Él nos guíe y necesitamos prestar atención. Necesito sus cerebros esta noche. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad única que tenemos de estar delante de tu presencia, en completa confianza y en completa libertad, porque tú nos has justificado. Nos has justificado no por nuestras obras, que eran inmundas. Nos has justificado por el sacrificio de tu Hijo, a quien diste en propiciación por nuestros pecados. Te damos gracias, Padre, por Jesucristo. Y gracias por el Espíritu Santo, con el cual nos has transformado y nos has guiado cada día de nuestra vida. Y nos has sostenido hasta el día de hoy, Señor. Y ahora que vamos a abrir tu palabra y vamos a comprenderla, Señor, te ruego que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, y que hables a nuestra vida y transformes en nosotros nuestro carácter, nuestra perspectiva, Señor, y que endereces todo lo torcido en nosotros, para que podamos ser fieles a ti, para que podamos vivir en tu voluntad y agradarte en todas las cosas. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Hermanos, a modo de una larga introducción, va a ser larga la introducción, pero hay algo que necesito recalcar y que necesitamos entender respecto de por lo menos los primeros capítulos de Hechos. Y voy a resumirlo de esta manera. Y yo les pido que se pongan en la piel de estas personas, a ver si podemos entrar en este libro, a ver si podemos sumergirnos y de alguna manera ponernos en los zapatos de los apóstoles. Podríamos resumir Hechos de esta manera. Un puñado de hombres ordinarios llamados a un ministerio extraordinario, en una época extraordinaria, enviados a proclamar un mensaje extraordinario. Acá lo único ordinario son los hombres. Todo lo demás es extraordinario. El tiempo, la misión, el llamado, el mensaje. Un puñado de hombres ordinarios, los discípulos, llamados a un ministerio extraordinario, ser apóstoles de Jesucristo. En una época extraordinaria, los primeros años de la iglesia, el nacimiento de la iglesia, la fundación de la iglesia, y enviados a proclamar un mensaje extraordinario, que es una locura para el mundo, que es una blasfemia para los judíos, el Evangelio. Y yo necesito y necesitamos repetirnos esto algunas veces en nuestra mente para que nos quede grabado, porque si nos olvidamos de esto, hermanos, vamos a terminar tratando de extraer de Hechos doctrinas. Vamos a terminar enseñando como doctrinas, es decir, verdades inamovibles, dogmas, verdades estables, cosas que sucedieron de forma temporal y extraordinaria. ¿Se entiende lo que quiero decir? A ver, vamos a ponernos en situación. Tenemos a un Jesús resucitado. Pero ese Jesús resucitado ascendió a los cielos y fue glorificado. Es decir, no está visible y corporalmente. En Hechos 1:11 leímos, así como se fue, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo, le dijeron los ángeles a las personas que estaban ahí. Se fue, el Señor ascendió a los cielos. No me veréis más, les dijo Jesús a sus discípulos. Así que tenemos a un Jesús resucitado, pero no está entre nosotros. Pónganse en la piel de los apóstoles. Van a tener que hablar de un Jesús resucitado que no está ahí. Tenemos a un grupo de galileos. Algunos son pescadores que fueron escogidos por Jesús para ser apóstoles. Es decir, hombres comunes y corrientes, ordinarios. Cuando en Hechos 2 vimos la llegada del Espíritu Santo, la gente se sorprendía, pero estos no son galileos. Estos son galileos, son de acá, del barrio. En Hechos 4:13 sabían que eran hombres sin letras y del vulgo, dice. Así que tenemos a un grupo de personas ordinarias hablando de un Jesús resucitado que no está. Y ellos tienen que presentarse al mundo con un mensaje. Pónganse en la piel, háganse de cuenta que ustedes tienen que salir ahora en este contexto. Tienen que presentarse al mundo con un mensaje. Ellos son testigos oculares de que un judío que fue crucificado como un ladrón, como un reo, como un pecador cualquiera hace unas semanas atrás, en realidad era el Salvador del mundo, el Mesías, que anunciaron todo el Antiguo Testamento.
el Hijo del Dios viviente, y que resucitó, y que Dios lo exaltó hasta lo sumo, y que ahora toda la humanidad debe arrepentirse y entregarle su vida a este Jesús resucitado, que quién vaya a saber dónde está. Ese es el mensaje que ustedes tienen que salir a predicar. Ese es el mensaje que tenían que salir a predicar. Pero no tienen ninguna otra evidencia aparte de sus palabras. No hay un Jesús glorificado entre ellos para que puedan decir, acá está, ¿lo ven? ¿Vieron que les dije, acá está? Él nos envió. Así que estos hombres ordinarios van a proclamar un mensaje extraordinario. Así que necesitan que ese mensaje extraordinario esté acreditado de manera ordinaria. No, extraordinaria. Lo necesitan. ¿Quién les va a creer si no? ¿Pueden ver, hermanos, por qué el Espíritu Santo dotó a la iglesia del primer siglo con estos dones extraordinarios? ¿Puede verlo? La necesidad era extraordinaria. Estos hombres no tenían ni siquiera los evangelios escritos. No tenían las cartas paulinas. Todavía los apóstoles no habían escrito una línea de doctrina. Y además, eran estos apóstoles los líderes de la iglesia. Los líderes acaban de predicarle a 3.000 personas. Ahora, después vamos a ver que se convierten en 10.000 personas. Estos eran los líderes que tenían que hablar en nombre del Señor Jesucristo y tenían que amonestar, exhortar, predicar, enseñar. ¿Cómo iban a demostrar que tenían tal autoridad? ¿Qué los iba a acreditar como enviados de Dios? ¿Lo puede ver? ¿Puede ver el problema? No es suficiente que otros hombres tan ordinarios como ellos digan, no, ellos estuvieron con Jesús, ellos lo vieron, no sirve ese testimonio. No es suficiente. Dios mismo tenía que acreditarlos. Dios mismo tenía que dar testimonio al mundo de que estos hombres eran enviados por Él. Y así es como tenemos el don de lenguas en Hechos 2. Este don en el cual, sin conocer el idioma, hablaban idiomas humanos y magnificaban a Dios y todos reconocían sus idiomas. Y también tenemos este milagro de sanidad en el capítulo 3 y todos los que van a venir. Estos dones extraordinarios y milagrosos tenían el propósito de autenticar a los mensajeros y de autenticar el mensaje que estaban dando. Y acá, hermanos, lo que acabo de decir, es el quid de la cuestión. Aquí, el único ministerio que existe es el ministerio de la palabra, hermanos. Y los dones del Espíritu vienen a apoyar, vienen a sostener, a acreditar a los ministros y equiparlos para ejercer ese ministerio de la palabra. Hermanos, el único ministerio que tiene la iglesia es la palabra. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles que hagan y que guarden todas las cosas que yo os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es nuestro ministerio. Los dones del Espíritu vienen a hacer posible la realización de ese ministerio, a darle a ese ministerio lo que ese ministerio necesita para ser ejecutado. El centro de gravedad de la iglesia no son los dones del Espíritu Santo.
Tenemos movimientos que se basan en los dones del Espíritu Santo, pero ese no es el centro de gravedad de la iglesia. Los dones del Espíritu vienen a servir al ministerio de la iglesia, que es el ministerio de la palabra. No hay ministerios de sanidad en la iglesia, no lo van a encontrar. No hay ministerios de profecía y de palabra de ciencia. No hay un ministerio para cada don, hermanos. Hay un solo ministerio y todos los dones van a venir a servir a ese ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor Jesús a unos constituyó apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Son todos ministerios que tienen que ver con la palabra de Dios. Y los dotó de dones para cumplir el ministerio. Y vamos a buscarlo, no me crean. Vamos a buscar algunos textos. Hechos. Hechos capítulo 4, versículo 29. Amén. Presten atención, hermanos. Yo les ruego que presten atención. Hechos 4, 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué le ruegan al Señor? Que puedan cumplir el ministerio, que hablemos tu palabra y que mientras tanto tú respaldes nuestro mensaje ¿con qué? Señales, prodigios y sanidades. ¿Lo ven? Esos hechos extraordinarios, esos milagros, esos dones extraordinarios iban a servir al ministerio de la palabra, a la predicación del Evangelio, al fundamento de la iglesia. Hechos 14. Hechos 14. Versículo 1. Amén. Hechos 14, versículo 1. Dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Cómo daba testimonio el Señor? Concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Lo ven? Clarísimo. El Señor estaba dando testimonio ¿de qué? De la palabra de su gracia. ¿Cómo? ¿Cómo daba testimonio? ¿Cómo acreditaba el mensaje? Por medio de señales y prodigios. En Romanos 15, 18, el apóstol Pablo dice esto: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Por qué Pablo pudo llenar Asia con el Evangelio de Cristo? Porque Dios estaba todo el tiempo acompañándolo con señales y prodigios y su poder. ¿Lo puede ver? En 2 Corintios 12, Pablo dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. ¿Cómo? Por señales, prodigios y milagros.
Es decir, estas señales, estas sanidades, estos milagros, eran, ¿qué cosa? La señal del apóstol. Señales que apuntaban al apóstol Pablo como un enviado de Dios. Y por último, hay otros textos más, pero creo que estos son los más contundentes. Hebreos 2:3. Hebreos 2, 3 y 4, dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos un mensaje tan grande? Porque esa palabra salvación está hablando del mensaje del Evangelio. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos un mensaje tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos, hermanos? Clarísimo. Que Dios estaba testificando por medio de estas señales, milagros y prodigios la salvación que se estaba anunciando. El Evangelio, el mensaje. Dios testifica y acredita a sus apóstoles. El Señor Jesús está diciendo, hey, yo los estoy respaldando. Ahora bien, hermanos amados, si las lenguas, las sanidades, los dones de profecía y todos estos dones extraordinarios tenían el propósito de acreditar a los mensajeros y autenticar su mensaje, ¿qué creen que sucedió cuando los mensajeros y su doctrina y su mensaje estuvieron suficiente y debidamente acreditados? ¿Qué creen que pasa en la historia de la iglesia cuando ya quedaron acreditados como apóstoles, su mensaje ya fue autenticado por las señales y los prodigios? ¿Qué pasó con esas señales, prodigios, dones extraordinarios, milagros? ¿Qué pasó? Cesaron. Es la historia de la iglesia. Pueden leer a todos los primeros padres de la iglesia, contar cómo todos esos dones extraordinarios y todos esos milagros cesaron cuando los apóstoles iban muriendo. Y de hecho, los apóstoles mismos hablan de estos dones y de estas manifestaciones como mirándolas hacia el pasado, no como si las experimentaran todo el tiempo en el presente. Miren Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 15. Pedro está contando la conversión de Cornelio. Y en Hechos 11:15 dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Como sobre nosotros al principio, cuando nosotros lo vivimos. Pedro no está diciendo como nosotros todo el tiempo nos está pasando esto. No. Nosotros al principio nos pasó esto. Ya Pedro lo miraba hacia el pasado. Cuando Pablo habla de estos poderes, de estos prodigios, Pablo los habla mirando hacia el pasado. Fíjense el texto que leímos en Romanos. No os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. No hace, ha hecho por medio de mí. Y por eso llené todo el Ilírico y toda esta región con el Evangelio. Cuando Pedro mira hacia el futuro en su carta, él no dice, y habrá falsos profetas entre ustedes. No, habrá falsos maestros entre ustedes. Hubo falsos profetas, pero habrá falsos maestros. Ya ellos mismos vieron cesar todos esos hechos extraordinarios. Pablo
una de las primeras cartas de Pablo fue Primera de Corintios, y habla de los dones. Pero las últimas cartas de Pablo no hablan de los dones. No dice una palabra acerca de esto, de los dones extraordinarios y los milagros. De hecho, el mismo Pablo, que resucitó a Eutico en Hechos 20, no sanó a Epafrodito, no sanó a Trófimo, no sanó a Timoteo, no se sanó a sí mismo. ¿Qué le faltaba fe a Pablo? No, hermanos, los milagros tienen un propósito. Y el propósito de los milagros no es establecer centros de salud. El propósito de los milagros era autenticar un mensaje y a las personas que lo llevaban. Y una vez que todo eso quedó autenticado, cesó. Había un fundamento que establecer, el fundamento de la iglesia. Pablo dice en Efesios 2:20 que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. Y ese fundamento que fue predicado y enseñado por los apóstoles fue debidamente acreditado por Dios con los milagros, prodigios y señales y dones extraordinarios del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, con todo esto en mente, con todo esto que acabamos de ver, yo quisiera que podamos comparar. Gracias, Mariela. Quisiera que podamos comparar lo que nos enseña este texto con lo que se está enseñando en algunos movimientos cristianos de la actualidad y con lo que se está creyendo, si es que podemos seguir llamándolos movimientos cristianos. ¿Y por qué digo esto? Porque en nuestro tiempo, ahora también hay personas que dicen ser apóstoles y profetas, y que también realizan supuestos milagros, y que también imparten supuestas revelaciones frescas del Espíritu, que ellos sostienen se las revela el Espíritu Santo. Bueno, acá en este texto tenemos apóstoles. Vamos a compararlos. Y quisiera que los comparemos filtrándolo por lo que vemos en las Escrituras, como todo cristiano debería hacer. Filtrar las experiencias a través de las Escrituras, no al revés. No es que tengo una experiencia y trato de que encaje con las Escrituras. No. Si las Escrituras no validan la experiencia, esa experiencia es falsa. No es de Dios. Viene de otra fuente, que no es el Espíritu Santo. No puedo agarrar cualquier experiencia y decir, esto es del Espíritu Santo. No, hermanos, tiene que ser igual. Exactamente igual. Dios no es Dios de confusión. Y antes de analizar el texto, quiero decir algo que tenemos que notar. Que estamos frente a un milagro. Este hombre no caminó nunca en su vida. Es un milagro lo que sucedió. Algo que solamente Dios puede hacer y lo hace cuando Él quiere. Y yo no sé si notaron, hermanos, lo repentino de este milagro. Pedro y Juan iban a orar al templo y se cruzaron con este hombre y ocurrió el milagro. Pedro y Juan estaban yendo a orar al templo sin saber que se iban a encontrar con el cojo. Y el cojo tampoco tenía pensado cruzarse con Pedro y Juan. Y la gente concurrió a ese lugar porque algo sucedió. Llegaron tarde. Nadie tenía previsto nada. Yo no sé cómo hacen algunos para hacer publicidad de esto. El próximo martes, 19 horas, reunión especial de bendición y milagros. El próximo sábado, 22 de enero, a las 18:30, vamos a recibir la palabra profética para el 2022. ¿Cómo hacen para prever estas cosas? ¿Cómo saben que Dios ese día, a esa hora, va a querer hacer un milagro? O revelar una palabra.
Todo lo que ocurre en Hechos ocurre sin ninguna previsión. La única previsión es la de Dios. Pero bueno, vamos a entrar a nuestro texto. Era larga la introducción. Hechos 3, versículo 12 dice: viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Y qué impresionante el cambio de actitud de Pedro, es fantástico, hermanos. ¿Se acuerdan de Pedro, no? El que siempre quería sobresalir, el que siempre, no, Señor, yo voy hasta la muerte, estos te van a negar, yo no te voy a negar, ¿no? Siempre buscando el primer lugar. Ahora está quitándose de encima todas las miradas y todo los está haciendo mirar a Jesucristo. No crean que es por nuestro poder o piedad, ¿no? Ahora apunta la mirada al que verdaderamente importa, Jesús. Pero ¿qué dice Pedro? Dice que este milagro no fue por ningún poder que ellos posean, ni por ninguna piedad que hayan tenido, hermanos. Ellos no habían sanado a aquel cojo porque eran seres extraordinarios, dotados de algún poder extraordinario. Y tampoco lo sanaron porque hayan hecho un duro ayuno, o extensas vigilias, o muchas ofrendas. No fue por ninguna piedad en ellos, dice Pedro. No era por nada que ellos hayan hecho, ni por nada que ellos tengan en sí mismos. Eso es tan contrario a lo que enseñan muchos líderes cristianos el día de hoy. En primer lugar, sí quieren acaparar las miradas. Se ofenden si no les dicen apóstol, reverendo, profeta. Algunos se hacen llamar patriarcas. Hay un loco que se hizo llamar arcángel. ¿Y saben qué, hermanos? Pagan para recibir estos títulos. Ellos van a un evento y antes del evento, depende del título que quieran, pagan. Y el que está ahí, el superapóstol, los hace pasar al frente y dice un montón de cosas y ahí lo baja la espada, ¿no? Pareciera el rey que está ahí con la espada. Vos vas a ser el caballero, ¿no? Y ahí le dan el título y lo pagan, hermanos. No estoy exagerando, ¿eh? Buscan con soberbia colocarse como semidioses, como si tuvieran algún poder en ellos, ¿no? Como si una influencia mística saldría de ellos y dicen, y acá hay una línea de poder, ¿no? Y yo lo decreto, y nadie va a poder pasar esta línea. Y se hacen los superhéroes a toda la iglesia. Y se venden como las personas más piadosas del mundo, que se la pasan orando hasta que les cae aceite de repente, se bañan en aceite. Eso pueden encontrarlo en los libros de Cash Luna. Y que se la pasan haciendo todo el tiempo ejercicios espirituales y que por esa inmensa e inigualable piedad que tienen, ellos pueden darte el milagro que estás necesitando de parte de Dios. Obviamente, poniendo tu ofrenda primero. Qué distinto al apóstol Pedro, hermanos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Los apóstoles de hoy tienen jets privados, mansiones. Hay un, no sé si llamarlo pastor, hermanos, perdónenme. Hay uno que está en Miami hace 2 años y la iglesia que está acá en Temperley le paga su estadía. El apóstol. Pedro no buscaba gloria de los hombres.
Los apóstoles y profetas modernos hacen todo para recibir la admiración y los aplausos de las personas. Bueno, quizá el mensaje se parezca. Roguemos que el mensaje se parezca. A ver el mensaje de Pedro. Dice el versículo 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Lo primero que Pedro hace es darle las malas noticias, hermanos. Porque, hermanos, la razón por la que el Evangelio es una buena noticia es porque el Evangelio se comunica dentro de un mundo caído que está bajo la ira de Dios. Por eso el Evangelio es una buena noticia. Hermanos, ¿para quién un plato de comida es una buena noticia? ¿Para quién un salvavidas es una buena noticia? ¿Para quién un bombero es una buena noticia? ¿Por qué la lluvia de anoche fue una buena noticia para nosotros? El Evangelio es una buena noticia porque estamos comunicándole salvación a los que están perdidos. Y debemos hacerles entender que están perdidos para que acepten la salvación que le estamos ofreciendo. El Evangelio es perdón a los pecadores, es reconciliación a los enemigos, es luz a los que están en oscuridad. Pero si no dejamos bien en claro al que nos oye la perdida condición en la que se encuentra, ¿cómo va a darle valor al mensaje del Evangelio? ¿Cómo va a valorar la gracia que le es ofrecida? ¿Cómo va a recibir el Evangelio como lo que es? Una buena noticia. Así que el mundo necesita ser expuesto a la realidad de su pecado, hermanos. Y lo que su pecado ha provocado, total separación de Dios y estar bajo la ira de Dios, camino a la condenación. Eso es lo que Pedro les está comunicando a esta gente. Eso es lo que Pedro va a hacer con su audiencia judía. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿vieron? Los judíos lo identificaban así. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ha glorificado a su Hijo. Esa palabra hijo se podría traducir mejor como siervo. Pedro le va a dar ahora nombres mesiánicos a Jesús. El siervo de Jehová, el santo de Jehová, el justo de Jehová, el príncipe o el autor de la vida. Y les imputa el pecado. Ustedes lo entregaron, ustedes lo negaron, ustedes lo mataron. Y Pedro conecta el milagro que hizo con Jesucristo. Él les dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, Dios le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Por qué Pedro conecta el milagro con el Señor Jesús? Porque él está nuevamente dejando a su audiencia bajo el juicio de Dios. Pedro les está diciendo esto en otras palabras. El Dios de nuestros padres resucitó y glorificó al Mesías que había prometido, el cual ustedes negaron y mataron. Y para que entiendan que Dios nos respalda a nosotros y no a ustedes, hizo por medio de nuestra fe en Jesucristo este milagro. Dios está de nuestro lado, les está diciendo Pedro. Y el mensaje es que Cristo es el Mesías, el Salvador del mundo, y este milagro es la prueba de que nuestro mensaje es verdadero y ustedes deben arrepentirse. Qué distinto es el Evangelio que predicó Pedro
al que se predica hoy en tantos púlpitos. Dios te ama y tiene planes maravillosos para tu vida. Vas a ser exitoso. Esta es tu temporada. ¿Lo escucharon? ¿Vieron que ahora todos están diciendo eso? Esta es tu temporada. Todas esas bendiciones que estás esperando se van a activar este 2022. Y tu gloria postrera será mayor que la primera. Y tu economía va a despegar a niveles nunca vistos. Declaralo, decretalo. Ese es el evangelio que predican hoy. Qué distinto, hermanos. Un evangelio que solo busca los placeres de este mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pedro está ofreciendo perdón de pecados. Hoy las iglesias ofrecen billeteras llenas. Y por último, Pedro les va a ofrecer la gracia de Dios. Esa es la buena noticia. Que hay gracia disponible para los pecadores en Cristo Jesús. Pero esa gracia tiene un costo, hermanos. Y Pedro les dice en el versículo 17, mas ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Pedro les está diciendo, ustedes lo hicieron en ignorancia, no sabían lo que estaban haciendo. Yo lo sé, Jesús lo sabía. Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Pero su ignorancia no los exime de pecado. Ustedes son responsables, les está diciendo Pedro. ¿Y cómo sigue el versículo 19? Así que arrepentíos y convertíos. Arrepiéntanse, les dice Pedro, conviértanse. Dejen sus pecados, eso es arrepentimiento. Dejen sus fornicaciones. Dejen sus envidias, sus avaricias, sus lujurias, sus borracheras y todas las inmundicias y entréguense a Jesucristo. ¿Para qué? ¿Qué dice Pedro? ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Les ofreció casas? ¿Les ofreció ascensos laborales? ¿Les ofreció sanidad? Les ofreció perdón de pecados. Ese es el evangelio. Porque ese es nuestro más grande problema, hermanos. Nuestro problema no es la salud. Nuestro problema no es el dinero. Nuestro problema es que hemos pecado contra un Dios santo que no tiene por inocente al culpable. No lo vamos a poder sobornar. Qué distinto es este llamado de Pedro al que se hace en los púlpitos de hoy en día. Hacete cristiano. No hace falta que dejes nada. Es más, hacete todos los tatuajes que quieras. Hacete todos los piercing que quieras. ¿No querés dejar el cigarrillo? No dejes el cigarrillo. Seguí fumando, seguí diciendo malas palabras, seguí mintiéndole a tu esposa. No pasa nada. Es más, ni te congregues. Miranos por Facebook, no seas tan religioso. ¿Querés ir al boliche? Andá al boliche. Pasala bien. ¿Querés usar ropa sensual? Buenísimo. No hace falta que luches contra tu pecado. Y si algún fariseo legalista, religioso, te dice lo contrario, recordale con total soberbia que estamos en la gracia. Que no te moleste. Que Dios te hizo libre para vivir la vida que tanto querías. Que nadie te detenga de alcanzar tus sueños. Sí, hermanos, hay que decirlo, creo, con nombres y apellidos.
Ese es el evangelio que predican los Goebbels de este mundo, los Jesús Adrián Romero de este mundo, los Witt, los Luna, los Montaner de este mundo. Un evangelio sin demandas, un evangelio sin arrepentimiento, sin cambios, sin santidad, sin autonegación, sin morir a lo terrenal. Un evangelio sin tomar la cruz. ¿Qué les dijo Pedro? Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Qué nos dicen estos? Su gracia es mayor. Listo, se acabó. Hermanos, esta es la razón por la que vemos tantos emisarios de Dios en estos tiempos. Es por este motivo que hay tantos apóstoles y profetas y salmistas y patriarcas y todos esos títulos extravagantes. Es porque hay un evangelio diferente. Y un evangelio diferente, un evangelio nuevo, un evangelio distinto, precisa de apóstoles nuevos, de profetas nuevos, de salmistas nuevos, de emisarios nuevos. Así como el verdadero evangelio necesitó verdaderos apóstoles, verdaderos profetas, verdaderas señales, verdaderos prodigios y verdaderos milagros, el falso evangelio que se está predicando hoy desde los púlpitos cristianos necesita falsos apóstoles, falsos profetas, falsos milagros, porque ellos son los encargados de establecer los fundamentos. Los apóstoles, los profetas, fueron llamados para poner el fundamento de la iglesia, ¿o no? Ese es el papel de los apóstoles. ¿Por qué creen ustedes que Satanás envía apóstoles nuevos ahora? Porque hay otro fundamento a poner. Hay otro evangelio que poner en la iglesia. Este mismo Pedro va a decir en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y pocos seguirán sus disoluciones. No, y muchos seguirán sus disoluciones, por el cual el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Cuando hubo fundamentos que echar, Dios envió apóstoles y profetas con señales y prodigios. Hoy en día, como Satanás está poniendo otros fundamentos en la iglesia, envió a sus apóstoles, a sus profetas, sus falsos milagros, sus falsas señales, para engañar, si fuese posible, ¿a quién? A los escogidos. Hermanos, termino con esto. Estamos viviendo tiempos de gran apostasía, hermanos. Hay iglesias con pastoras lesbianas. Hay iglesias sumergidas en la ideología de género que predican a un Jesús homosexual. Hay iglesias donde ya no se abren las escrituras, no se predica desde la palabra de Dios, solamente son charlas motivacionales. Hay iglesias que se transforman en discotecas luego de la reunión. Hay iglesias paranudistas. ¿Me escuchó? Hay iglesias donde hacen sesiones de yoga. Hay iglesias que se han transformado en el partido político de su pastor. Hay iglesias en las que fuman marihuana para acercarse más a Dios. No estoy exagerando. Puedo seguir. Y usted puede decir, bueno, esas no son iglesias, esos no son cristianos. Hermanos, todo esto lo están haciendo en el nombre del Señor Jesucristo, igual que estos apóstoles. El camino de la verdad está siendo blasfemado.
El evangelio está siendo pervertido. ¿Y eso qué nos dice, hermanos? Que Cristo vuelve, que Cristo viene pronto, que ya no falta nada. El apóstol Pablo dijo, el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Así que, hermanos, yo le agradezco tanto al Señor por esta iglesia. Seamos prudentes, hermanos, seamos prudentes. Seamos una iglesia llena de la palabra de Dios, llena del Espíritu. Yo le agradezco al Señor por esta iglesia. No somos perfectos. ¿Sabe por qué sé que no somos perfectos? Porque yo soy miembro de esta iglesia. Ya está. Dejó de ser perfecta desde que yo entré por esa puerta. No tenemos la teología perfecta, pero buscamos sinceramente al Señor. Es una iglesia que sinceramente está buscando amoldar su vida a las Escrituras. No solamente en un mundo pervertido, en un cristianismo pervertido. Y es indignante, hermanos, indignante lo que están haciendo con nuestro Salvador. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por esta iglesia tan hermosa, tan sencilla, tan sincera. Te pido que nos sigas guiando, que nos sostengas hasta el fin, que cuando vengas no huyamos avergonzados, que podamos decir junto con Pablo, nosotros sabemos en quién hemos creído, te hemos conocido, sabemos a quién estamos esperando. Toda la gloria sea para ti, Señor Jesús. Amén.